Bueno, estamos hoy con Fernando López, ¿sí? Fernando, ¿cuál es tu profesión? Soy ingeniero en recursos naturales y medio ambiente Bien, y actualmente estudiante de doctorado. perfecto. ¿En qué lugar estamos en La Pampa? Estamos en el campus universitario de la Sí, Universidad Nacional de La Pampa, acá cerquita de Santa Rosa, bien, a unos 10 kilómetros más o menos. Y un lugar donde funcionan dos facultades, muchas carreras universitarias. bien. Eh, Me dijiste que eras becario, sí, eh, becario del CONICET. becario del CONICET. Sí. Eh, ¿A qué estás estudiando? ¿Cuál es tu tesis para esa Y beca? ahora me encuentro estudiando la ecología reproductiva de dos aves Bien, que se encuentran acá en el bosque de Caldén. bien, Ya en la etapa final, estoy esperando para defender la tesis, así que en la etapa final falta poquito. perfecto. Si te traigo la palabra ornitología, la ciencia de la Sí. ornitología, ¿qué es? Es la rama de la biología que se encarga del estudio de las aves. De las aves. Sí. ¿Y por qué es tan importante, obviamente para vos, pero para nosotros, Ajá. el estudio de las aves? Y por muchas razones, o sea, básicamente para saber cómo se comportan las aves, cuáles son sus requerimientos, pero a nosotros nos especializamos en esa rama porque a través de las aves podemos inferir muchas otras cosas que están pasando en los ecosistemas. Bien, Nosotros estudiando un bicho podemos saber qué está pasando atrás. perfecto, muy bien. Eh, Ese estudio, como lo hablamos anteriormente, va a ser muy difícil resumirlo en un programa, Sí, sí. todo lo que has estudiado. Tenés un equipo de trabajo, obviamente. Sí, somos como 15 personas que pertenecemos acá al grupo Bien, y cada uno laburando en diferentes temáticas, pero siempre relacionadas a la ornitología. a la Sí. ornitología. Bien, en este estudio, yo por ejemplo, si te preguntara sobre los anillos, El anillado científico, el sí. anillado científico, ¿qué es el anillado científico? Es una técnica que nosotros usamos mucho, Sí, que consiste básicamente en capturar un sí, ave silvestre. La capturamos, le metemos anillos metálicos en las patas o diferentes materiales, hay también PVC o plásticos. Y estos anillos a su vez tienen un código numérico o alfanumérico, que sería como el DNI nuestro, que es ajá, irrepetible. Entonces después que le tomamos todas las medidas y demás, liberamos al ave, este es un proceso que nos lleva 5 o 10 minutos, sí, y al paso del tiempo nosotros ya tenemos identificado, si lo volvemos a ver al bicho o lo volvemos a capturar, ya sabemos de qué individuo estamos hablando. perfecto, Eh, perfecto. y Vos hablaste, bueno, de la suelta del ave, pero sí, me resulta importante hacer hincapié con respecto al cuidado de, de ese primer encuentro con las aves, tanto desde la ropa que tenés que utilizar, sí, desde el cuidado de los movimientos naturales del ave, sí, sí. ¿qué no puedes compartir con respecto a eso? No, siempre hay protocolos para trabajar en lo que es más que nada si estamos haciendo cosas científicas. Necesitamos, bueno, desde la ropa generalmente se recomienda usar colores opacos o Bien, pasarlo más desapercibido dentro de la naturaleza para no intervenir y no generar mucho alboroto, porque nosotros tenemos siempre que capturar a las aves y es mejor si no nos ven. ¿se Eh, estresan, sabes? Tiene un estrés muy leve, o sea, prácticamente nada, es más, está comprobado científicamente que el Bien, anillado no le genera bien, grandes alteraciones. bien, Eh, Después, una vez que las capturamos y todo eso, hay determinadas técnicas que hay que seguir para cómo manipular el ave, qué se le hace, bajo qué condiciones. Y una vez finalizado eso, tomamos toda la medida, anotamos todo y lo liberamos a los bichos. perfecto. Este estudio de las aves, ¿qué unión o cómo lo podemos relacionar con el tema de la transmisión de enfermedades? Y hay mucho. Tenemos, no todas las aves o- o gran parte de ellas son portadoras de algunos virus. Bien, eh, o algún otro tipo de organismo, sí, pero en algunos casos pueden ser también incluso perjudiciales hasta para el humano. bien, Eh, lo más común es que hace poquito hubo un caso acá, por ejemplo, de citacosis en pico, ajá, porque tenían loros enjaulados y el loro es un citácido y, y provoca esta enfermedad que es transmitida al humano. Generalmente cuando se produce este problema con los loros, primero porque están en cautiverio, cosa que está mal, es un punto.
que primero está mal desde una concepción ideológica, sino también que es algo que está prohibido por ley. Sí. Y después, bueno, llegado el caso puede llegar a ser muy severo hasta causar la muerte de esta enfermedad. No es lo más común, pero puede ser bastante peligrosa. Perfecto. Bueno, te voy a hacer una pregunta, te la voy a pedir que me la contestes en el próximo bloque, y tiene que ver con la pirámide trófica, ¿es? Sí, red trófica. Red trófica. Sí. Ahora sí dice red trófica. Sí. Perfecto. Nosotros era la pirámide alimenticia o Sí. energética, esa que veíamos en la escuela. Perfecto. Te voy a consultar de esta red, por qué es tan importante el tema del estudio de las aves para nosotros y para todos los animales en este ecosistema, por ejemplo. ¿Me la contestás después? Perfecto, sí. ¿Dale? Ningún problema. Dale, gracias. Bueno, Fernando, retomando en este segundo bloque, quedó la pregunta sobre la red trófica. La red trófica. Y qué importancia tiene para nosotros también. Ajá. Bueno, la red trófica es un concepto que se podría decir que evolucionó un poco de la pirámide alimenticia que nosotros conocimos generalmente cuando estudiamos en la primaria. Lo que pasa en la naturaleza es que es un poquito más complejo, no es tan jerárquico como una pirámide donde hay uno se come el de abajo y este el de abajo, sino que podría seguir esos lineamientos así medio para abajo, pero no es tan jerárquico marcado. Perfecto. Hay otros tipos de interconexiones dentro de todos los usuarios o todas las partes de esa red. Porque, a ver, vos habías comentado en el primer bloque de que había animales en cautiverio. Entonces, esa captura de animales de cautiverio en realidad rompe ese ecosistema y esas aves que estaban tal vez comiendo algunos roedores o matando algunos roedores que en realidad nos sirven a nosotros, se empieza a romper. Y sí. ¿Por ahí va la cosa? Sí, por eso generalmente pasa, bueno, los que comen roedores o cosas así son dentro de las aves, lo más común es que sean las aves rapaces. Bien. Por ejemplo, halcones, algún aguilucho, las lechuzas. ¿Cuántas aves hay conocidas acá en La Pampa? En La Pampa hay alrededor de 315 más o menos. ¿Y de las que conocemos todos? No sé, eso van cada uno. De las que nosotros conocemos desde la parte de vista científica que hemos estudiado serán 10, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Qué interesante. Bueno, a mí la palabra ornitología me encanta. Yo sé que no es muy común. No, vos cuando hablaste conmigo hablábamos de aves, pero me parece que es importante también poder es más, ni nosotros la usamos. Nosotros usamos el término más pajarólogos o... Perfecto. que Entre ustedes. Sí. Perfecto. Esta es una ciencia básica. ¿Eso es lo que vos estudiás? Lo que nosotros hacemos... Investigamos. Sí, lo que nosotros investigamos, o la parte que nosotros, o por lo menos más me toca hacer a mí, es ciencia básica. Bien. Que sería estudiar justamente lo básico de las especies. Los comportamientos. Comportamientos que necesitan para reproducirse, cómo se alimentan, lo básico. Perfecto. Porque generalmente lo que pasa acá en La Pampa es esto, que sabemos qué especies están y qué no están, pero después un poco más entrar en la biología en sí de la especie no se sabe prácticamente nada. ¿Y el siguiente paso cuál es? ¿La ciencia aplicada? La ciencia aplicada sería el siguiente paso. Después de obtener bastante información se puede llegar a lograr hacer. Se podría llegar a lograr. Sí. Perfecto. ¿Y qué sería esa ciencia aplicada? Y en el caso de estudio de las aves, nosotros con toda la información que generamos podemos llegar a plantear, hacemos modelos matemáticos que nos permiten predecir, por ejemplo, cómo va a ser una tendencia de una población de una determinada especie, si va a crecer, va a disminuir, qué lo está afectando. Y toda esa información nosotros la podemos brindar a los organismos de gestión, por ejemplo, y ellos son los encargados de determinar la parte final y aplicar todo este conocimiento para conservar los ambientes de acá, por ejemplo, el ambiente pampeano. Perfecto. ¿Solamente acá en La Pampa o han hecho en otras provincias también? No, nosotros trabajamos en varias provincias. Bueno, La Pampa es el fuerte nuestro, sí. Pero estamos trabajando bastante también en toda la zona del noroeste argentino, con otras especies, en la zona de yungas, en la parte selvática, y también nos falta ahora recorrer la zona selvática de Misiones y todos esos lados. Bien.
Perfecto, entonces yo me quedo con el anillado científico, Sí. ese, me hablaste de que tienen como un código, como un ADN. Sí. Qué otros mecanismos nos podés contar que se utilizan? Eh, Eh, Después el anillado, bueno, siempre y cuando se consiga financiamiento, que ese es un perfecto, problema, bien, se pueden aplicar otras tecnologías un poco más que te permiten hacer otras cosas. Por ejemplo, el seguimiento de las aves a través de un monitoreo satelital, bien, en cual a las aves se les mete como una mochilita en donde tiene un GPS y cada determinado tiempo, por ejemplo 10, 15 minutos, nos está manda una señal satélite, el satélite a nosotros y en la computadora vemos dónde están los bichos. Y eso perfecto, lo que nos permite es ver por dónde se mueven, para ver si puede haber conflictos con la gente, ver los requerimientos que ellos tienen, ver migraciones y un montón de otras cuestiones. perfecto. Eso todo lo que vos, lo que estás investigando, seguramente es para la comunidad científica y Sí, sé lo difícil que es que sí. me puedas contar todo esto a nosotros y a mí, que estoy acá al lado tuyo. Pero tenemos el anillado y después, ¿qué pasa con el nido natural y el nido artificial para estudiar? Eh, yo creo que vos sos una de las personas que apunta más al nido natural, pero Sí. te voy a pedir que me lo respondas en el próximo bloque. Dale, dale, ¿Te parece? perfecto. Sí, sí. Dale, gracias. Bueno, Fer, en este último bloque quedó la consulta con respecto a los nidos naturales y Sí. los artificiales. Sé que te interesan más los naturales y por qué. Eh, Básicamente vengo ya desde mi tesis de grado, estudiando los nidos naturales, que estudié un poco en general, y ahora en el doctorado me profundicé en dos especies, justamente para aprender sobre conceptos básicos que nidifican en nidos naturales. Bien, O sea, dentro de la naturaleza o desde el punto de vista científico, según la pregunta que podemos responder, nosotros también podemos usar nidos artificiales. Eh, pero en mi caso, yo la información que necesitaba recolectar, sí o sí, necesitaba nidos naturales. bien, Incluso en mi estudio contrasté nidos naturales con artificiales para ver las diferencias que había. bien, Eh, Esto es, por ejemplo, si yo quiero aprender sobre la biología de una especie, saber cuántos huevos pone, cuántos pichones produce, naturalmente tengo que estudiar nidos naturales. Artificialmente, lo que a nosotros nos pasó es que los nidos, que eran unas casitas de pájaros, cajas nidos nosotros decimos, bien, eh, producen mucho más. Entonces, eso quiere decir que nos está sobreestimando lo que está pasando en la naturaleza, por lo menos en nuestra área de estudio. perfecto. Entonces, para la toma de decisiones, puede ser. Hay que tomarlo con cautela. Bien, Igualmente, por ejemplo, las casas nido o cajas nido estas, para otros estudios son fundamentales. Si queremos ver, por ejemplo, qué pasa con los sistemas agrícolas, cómo están influyendo en la fauna, es una excelente herramienta. O para recuperar inclusive especies que están en declive, que sí o sí necesitan una cavidad para poder reproducirse dentro de un árbol, como puede ser un pájaro, un pájaro carpintero o eso, bien. pueden ser excelentes herramientas para ayudar a que se incremente una población. ¿Cuáles son las dos aves El halconcito colorado halconcito colorado? y el calancate cabeza azul. Bien, ellos anidan también en huecos. Sí, se llaman usuarios secundarios de cavidades. Esto es que sí o sí necesitan un hueco en un árbol, pero no tienen la capacidad para producirlo. O Bien, sea, sí o sí necesitan de un hueco natural o de un pájaro carpintero que les produzca un hueco, o de otro tipo de hueco como puede ser el nido de cotorra en el caso del halconcito, que también lo bien, utiliza. bien. Eh, Ya tuviste una hipótesis, tuviste la conclusión. ¿En tu doctorado es? sí, Después del doctorado, ¿cuál es el siguiente paso ahora en tu eh, investigación? ¿Hacia dónde vas? y estamos ahí en el veremos. La teoría es un postdoctorado, Perfecto. que bueno, ahí veremos qué pasa, Bien. pero también siempre estudiando aves. Bien, ¿hay alguna posibilidad de que vos puedas empezar a estudiar otras aves del norte, por ejemplo? Sí, 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 tenemos ahí una posibilidad concreta de estudiar al J real,
Ajá. que es un buitre, uno de los buitres más grandes que habita en las Américas, luego del cóndor, este es el segundo en tamaño. Es un bicho que prácticamente no se sabe nada, solamente si está o no está, pero después prácticamente no hay información de este bicho. Y lo que tienen, por ejemplo, lo importante de los buitres es que son muy importantes al comer carroña, básicamente. Nos prevén a nosotros y al resto del ecosistema de un montón de enfermedades. Bien, Eso bien, es algo fundamental. bien. Eh, Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuántas investigaciones hay sobre nidos naturales? No sé si en La Pampa o Argentina. ¿Sos una de las primeras no, personas? hay. ¿Hay Hay varios? estudios, no es que, a ver, si lo comparamos a La Pampa o Argentina con el resto del mundo, estamos muy pocos estudios. Bien, Falta mucho, te diría más en Sudamérica, faltan muchos estudios. bien, Prácticamente es porcentaje ínfimo de lo que se sabe de las especies. bien. Simplemente todo está, no está, pero después no mucho más. ¿Y te has tenido que mover vos? ¿Has tenido que viajar para ir a congresos? Sí, Para, eso siempre, sí. para seguir aprendiendo, conociendo de otros Sí, colegas con respecto a esto del anillado. sí, sí. Sos una persona que ha tenido que viajar. ¿Lo has podido compartir también acá con estudiantes, con personas con las que hacen avistajes? Porque también el tema de las aves no solamente Sí. es la parte No, científica, hay no, muchas hay un personas... montón. ¿Sí? Hay un montón, no solo los que hacen avistaje también hacen aportes científicos que son, o sea, tienen muchísimo valor. Bien, Nos ayudan un montón. Y después sí, en los congresos, eso siempre tratamos de ir, bueno, nosotros movemos en grupo acá la parte científica, pero también siempre tratamos de llevar estudiantes. Nosotros arrancamos yendo al congreso como estudiante, bien, primero a observar y ver todo cómo era el congreso, y ya después vas creciendo, tenés que ir a exponer, tenés que ir a hacer porque diferentes. la cuestión acá, vos estás investigando y lo interesante es poder comparar las investigaciones con... Sí, te pones al tanto, en los congresos generalmente se presenta adelanto las investigaciones y estás en contacto con otros investigadores, vas charlando, vas proyectando otras cosas para el futuro, en hacer en conjunto, estamos todo al tanto de qué va haciendo cada uno, es Bien, un lindo punto de encuentro. me encantó. Bueno, vos me comentaste recién con respecto a los adelantos de las investigaciones y en el primer bloque creo que hablamos un poco del tema de las enfermedades. Nosotros hace unos años pasamos y estamos todavía Sí. con algunos resabios de la pandemia. ¿Hay una hipótesis de un comienzo de esta pandemia por la transmisión a través de las aves? No, es a través de la fauna en sí. La fauna en La sí. fauna, sí. Vamos a aclarar eso. Ok. Bueno, se genera a través básicamente, el problema fue acá el tráfico de fauna. Otra vez volvemos a lo El mismo. tráfico de fauna, sí. Esta es la mayor hipótesis que están llegando todos a las conclusiones por los estudios que se están haciendo de cómo funcionó el virus. Lo que pasó fue que este virus, los reservorios naturales de este virus son los murciélagos. Bien, Pero para llegar al humano necesitaba un hospedador secundario, alguien que lo pueda transmitir, porque nosotros en realidad lo que pasa es que no tenemos mucho contacto con los murciélagos, tenemos hábitos diferentes y es muy raro que estén en las ciudades, si bien siempre los hay, pero y más que algún otro caso que aparezca por ahí de rabia, eso no es muy común, bien, por más que transmitan otras enfermedades. En este caso el murciélago transmitió la enfermedad al pangolín y ese fue, en teoría, cómo lo transmitió al humano a través de este mercado donde había de todo ahí en Wuhan, en China, y ahí saltó entonces del murciélago pangolín al humano. perfecto. Pero su origen sería el tráfico de fauna, porque está prohibido, o sea, traficar o vender estos bichos, y bueno, así llegó. Bien, Y de un día para el otro, como estamos en este proceso de globalización, un virus es muy fácil transmitirlo, en 24 horas te das la vuelta al mundo hoy en día, y bueno, y por unos bichos, el mundo entró en recesión, y sumado a la pandemia obviamente, totalmente. pero lo que pueda llegar a ser el tráfico de fauna. Bueno, sí, a mí particularmente me resulta muy interesante porque, bueno, esto que decías vos, ¿no? Los amantes de los bichos, los bichólogos, no sé cómo, Sí. cómo se llaman estos estudios, la ornitología en particular. Sé que siempre en este tipo de estudios son diferentes científicos o personas que investigan, pero digo, esto de la pandemia le da importancia al trabajo Sí, que hacen ustedes, vos y un montón de personas, está sí, claro esto, con respecto al estudio de los animales. Más que nada porque
seguramente esta pasión por la naturaleza, ¿dónde empezó en tu vida? De niño, De me chiquito, imagino. sí, sí. Perfecto, bueno, Sí. tal vez hay muchos niños que dicen, bueno, ¿qué voy a estudiar? Sí, sí. O sea, ¿para qué me gustan las aves? Para Sí, sí. mirarlas nada más. No, te puede dar un montón de información y puedes hacer un montón de cosas a partir de las aves. Perfecto, perfecto. Me encantó compartir esto, me encantó aprender. Gracias por resumir. No, por favor. Sé que son muchos años de estudio, vos y un equipo de trabajo, así que nos vamos a encontrar en otro momento Sí, cuando porque quieran, me cuando encantaría hacer un quieran. programa sobre diferentes aves. Sí, cuando quieran, acá están invitados, las puertas abiertas siempre. Bueno, dale, ¿Eh? dale. Sí, Muchísimas bueno. gracias. No, Nos gracias a vamos a ustedes. encontrar. ¿Eh? Nos vamos a Listo. encontrar. Gracias, gracias, gracias. Gracias.